estamos de vuelta en Calle 60 y tenemos en este momento la primera entrevista que yo sé que les va a interesar, porque siempre aquí les estamos diciendo que alimentarnos sanamente es básico hoy en día para no enfermarnos, para estar equilibradamente en la vida. Y pues está aquí con nosotros la médica doctora Carolina para platicar mucho sobre esta buena alimentación y sobre todo que nos traes técnicas muy diferentes. Carolina de la Vega, bienvenida. Gracias, Bienvenida. gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Y platícanos acerca de esto de la alimentación. Primero que nada, explícale a la gente, porque tienes unas especialidades, pues para nosotros que no estamos acostumbrados, raras, ¿no? Entonces, podría llamársele así. Explícanos cuáles son tus especialidades. Yo soy médico médico genetista y después hice unos posgrados en genética y en bariatría. Genética, bueno, ya las personas lo asocian, sí, claro, lo entienden más, claro, es el estudio de enfermedades de la herencia. Y bariatría es el término que es más novedoso, viene de los vocablos varos, peso, y atros, tratamiento del peso. Tratamiento del peso. ¿Qué es el tratamiento del peso? Son métodos para subir, bajar o mantenerse en el peso ideal. Y bueno, mi enfoque es desde desde el punto de vista de la nutrigenómica y nutrigenética, es decir, conjunto lo que es la genética con la bariatría. Con el control del peso. Exactamente. Palabras que no podemos entender, porque la verdad es bariatría. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué es lo que yo hago? Yo veo a mis pacientes desde el punto de vista de su genética, de la genética de cada quien y cómo puedo abordar a esa persona de acuerdo a su herencia, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus vivencias, para que llegue a un estado saludable, obviamente mediante alimentación saludable. Claro. ¿Qué es esta alimentación saludable? Estamos acostumbrados a ver al paciente o a los pacientes como una masa, como a todo mundo la misma receta, pero no es así. Actualmente ya se está enfocando la medicina personalizada, se está haciendo auge a la medicina personalizada, a que cada paciente es un mundo, es un universo. De acuerdo a ese paciente, a su herencia, que es mi enfoque, podemos determinar qué alimentos son los que son saludables para esa persona. La proporción de proteína, la proporción de carbohidratos, por ejemplo, el plato de buen comer que se maneja, donde hay mayor abundancia de carbohidratos que de proteína, no es ideal para todas las personas. Habrá para quien sí lo sea y habrá para quien no lo sea. Entonces, la alimentación saludable, tenemos primero que entender que es de acuerdo a la persona, a cada persona, de acuerdo a la edad de esa persona. No es lo mismo lo que comimos cuando éramos bebés, cuando éramos niños, cuando somos adolescentes o cuando somos adultos o adultos mayores. Claro, las frituras en los niños tal vez es rápido las desecha. Cualquier y alimento. Nosotros ya después de, no sé, 40 años, yo creo que ya nos cuesta más trabajito. Sí, la llantita y se va focalizando la grasa y demás. Y también depende de la actividad física. No es la misma actividad física que alguien pudo haber llevado entre sus 20 y sus 30 años, que de los 40 y los 50, que después de los 60. Claro. Entonces, la alimentación saludable debe de dejar de generalizarse. Obviamente hay normas, hay patrones universales, pero más que nada debemos de empezar a enfocarnos al paciente como individuo, a tratar a ese paciente con los alimentos que son ideales para su vida, para su cuerpo, para su estado anímico, para su actividad física, para su actividad cerebral, para todo, que esa persona pueda funcionar idealmente, independientemente de los cambios que haya a su alrededor. Porque de repente nosotros tenemos como una forma de ser, ¿no? Tal vez las actividades no son las de otra persona, o tal vez no podemos hacer ejercicio, o tal vez caminamos menos, ¿no? Otros caminan más, se basa en eso. Claro, inclusive uno mismo. Hay periodos en la vida donde uno hace más ejercicio y de repente tienes mucho trabajo y no puedes. Te da tiempo. Entonces es aprender a conocer en qué épocas de mi vida debo comer qué y qué no debo de comer, o qué aumentar y qué disminuir. E igual aplica en niños, adolescentes y adultos. Claro. ¿Y cómo sacas voy a consulta, qué me haces estudios? ¿Cómo lo hacemos? Es variable.
pero en general se pueden hacer perfiles genéticos, se pueden hacer pruebas de sensibilidad a los alimentos y en algunos casos no es necesario, es obvio digamos que la historia metabólica de esa persona. Ah, ok. Entonces, mis papás, mis abuelos. Y en la persona misma. Por ejemplo, cuando llegan y me dicen, he sido obeso o gordito desde que era pequeño o pequeña, o era muy delgada, apenas me embaracé y tuve hijos y engordé. Entonces, a mí me van dando pistas, de acuerdo a lo que me van diciendo, para irme enfocando en dónde podemos atacar exactamente el problema o cambiar ciertos detalles. Muchas veces no es tan complicado. Lo que tú haces, Carolina, es más bien por lo que te digan. Porque, bueno, yo he escuchado que normalmente igual por la sangre, por el tipo de genética, de herencia, igual se puede saber porque, por ejemplo, un ejemplo podría ser que el queso panela sabemos que es light. Pero a lo mejor el que yo coma el queso panela no me va a hacer light. Al revés, me va a subir de peso. Exactamente. ¿Por qué? Y a veces no lo entiendes porque toda la vida he escuchado pues que el queso panela es el queso saludable. Y le hace bien a todo mundo. Exacto, pero pues realmente es como que lo traes, o sea, en tu sangre, en tus genes, que el queso panela no es lo indicado para que te ayude a bajar de peso. Exactamente. Pero yo he escuchado que es como que por la sangre, ¿no? Por medio de estudios. Es más que la sangre, es por la genética. En cada celulita de nuestro cuerpo tenemos en cada una de ellas el núcleo. El núcleo contiene el DNA, los genes. Esos genes, imagínense que son como el gerente de una empresa. Cada célula es una empresa, es una fabriquita. Sí. Entonces, los genes son el gerente. El gerente o el director dice qué va a hacer cada parte de esa célula, con quién va a hacer convenio esa fábrica, con quién no, cuándo sí, cuándo no, qué vamos a producir. Por ejemplo, actualmente hay fábricas que por temporada producen zapatos y en otra temporada producen mochilas, con la misma materia prima, pero producen diferentes cosas. Claro. Igual las células. La célula se comporta así y quien dicta esas órdenes es los genes. Entonces, muchas veces heredamos aspectos que no conocemos tan claramente. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que yo heredé el cabello de mi papá lo tenía chino, pero a lo mejor, no sé, que heredé el metabolismo ahí medio lento también a lo mejor de mi abuelita paterna. Eso no sé, ¿sí me explico? Sí. Entonces, a lo mejor la incapacidad para metabolizar bien el queso panela viene de ahí de algún ancestro que no conocemos y que no tenemos noticia nadie nos contó que tenía sensibilidad al queso panela. Y esto lo puedes, o sea, alguien que no sepa sobre este tipo de alimentación, porque digo, esto también va aunado a que mucha gente de repente ha vivido con los nutriólogos, porque quiero bajar de peso, entonces te dan la dieta de los asteriscos, la dieta del no sé qué, y la dieta de chicharrón, todo, no sé qué tanto, ¿no? Y nomás no bajan de peso. Entonces realmente a veces hasta es frustrante porque ellos dicen, ¿por qué no si la estoy haciendo rígido como debe de ser y no me funciona? Entonces esto es donde entra estos aspectos en los que es que necesitas una alimentación independiente, completamente personalizada. Exacto, personalizada. Sí. Y esto es donde entonces entra alguien con todas las especialidades que tú tienes. Así es, ¿no? sí. Pero veo igual que dice pediatra. No. ¿No eres pediatra? No. Ah, ok. Eso pusieron en el cintillo. Ok, entonces no es pediatra. Cualquiera puede ir a consultar. Sí. Pero puedes atender también desde niños hasta adultos, ¿no? Claro, sí. O sea, sí entra dentro del diagnóstico mejor. Claro. De hecho, alguna vez en una entrevista me preguntaban, ¿desde cuándo sería bueno iniciar la educación para la alimentación o cambiar los hábitos alimenticios? Mi respuesta es y fue desde que estamos adentro de la mamá. Claro, eso sí, es desde lo lo ideal. que come tu mamá. Exactamente. Lo que come nuestra madre va a cambiarnos epigenéticamente. Epigenéticamente es otro término. Epi de sobre genética o sobre la genética. Son moléculas que modifican el comportamiento de esos genes. De verdad. Es impresionante este tema y es motivo de muchas horas de plática, porque nosotros nacemos con cierta herencia, que vienen los genes, pero el ambiente, y el ambiente empieza desde que estamos en el útero materno, puede ser modificable, puede modificar esos genes, activar o inactivarlos.
Aunque vengamos sanitos, pero si la mamá de un bebé, mientras está embarazada ese bebé, no se nutre lo suficiente, o fuma, o come demasiado, o come alimentos que le hacen daño, esa genética puede ser modificada. Se la transmite al bebé. Sí, y se transmite hasta por 3 o 4 generaciones. Eso es lo más impresionante. Oh, y luego dicen las mamás cuando estamos en embarazo, ay, es que tengo que comer por 2 y se comen todo el pastel en lugar de una rebanadita. No. Entonces todo eso le afecta a nuestro bebé. Y o sea, ya desde ahí empezamos a educar. Exactamente, empezamos a educar y a cambiar el destino celular de ese bebé. Suena rimbombante el destino celular, es el destino de vida. Una mujer embarazada, mediante lo que come o lo que deja de comer, está dictando si su bebé va a ser delgado, va a ser obeso, va a tener diabetes, va a ser, y si le agregamos cuando nazca ese bebé y crezca y lo que consuma, le seguimos dando. Exactamente, actualmente ya se sabe que el cáncer está asociado a una alimentación inadecuada. Esto tiene como 10 años, 15 años que se sabe que la obesidad es directamente relacionada al cáncer. Al cáncer de cualquier... Ok, sí. Mira, qué cosa tan interesante y tan Oye, pues alarmante fíjate, Caro, también. que ahora que comentas lo del tema del embarazo, ese era un tema que yo estaba, fíjate, platicando hace unos días, que yo decía, me decían, es que lo que come la mamá come el niño, y yo decía, no, o sea, realmente los nutrientes los agarra el cuerpo y los manda al embarazo. Ya pero depurados. bueno, el pescado tiene omega y la carne no, tiene otra cosa que no tiene el pescado. Entonces va a absorber del pescado el omega y de la carne absorbe otra cosa, entonces por eso hay que tener una alimentación variada. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo, mamá, embarazada, no me gusta el pescado? Entonces en lo que estoy embarazada, pues obviamente no comí pescado. Pero pues cuando nace mi bebé, pues yo digo, no, pues yo sé que ya está grande y debe consumir el pescado porque pues es algo saludable y que le va a ayudar a ser inteligente y le quiero dar el pescado. Eso quiere decir que entonces a lo mejor no le va a caer bien el pescado porque nunca lo consumí mientras estuve embarazada. No. ¿O pudiera ser una opción? Pues pudiera ser, no estoy tan Porque segura. le guste o no le guste, ¿tenga que ver eso? No. No creo, No. Sería muy baja la probabilidad. Pero en medicina siempre decimos, no, y nunca ni siempre, no puedo decir no, rotundamente no, porque lo desconocemos, a lo mejor sí, pero lo más probable... Ahorita no. No sabemos, yo creo que no se han hecho estudios al respecto de eso. de qué tanto le puede gustar, pero pudiera influir tal vez en que si esa mamá nunca consumió pescado, a lo mejor su bebé no desarrolla ciertas moléculas o moléculas para metabolizar esos alimentos, o va a tener deficiencias nutricionales que cuando nazca ese bebé y coma pescado y no le gusta, vamos a decir, es que es hereditario, que no le gustaba. Claro. No sabemos si sea realmente por un gusto como tal, o sea que al no consumirlo la mamá no heredó las herramientas para metabolizar ese alimento. Okay. Pueden ser las dos cosas, porque inclusive los gustos están muy relacionados con la sensibilidad a los alimentos. Es impresionante que de repente uno piensa, yo he tenido pacientes que me dicen, no me gusta tal alimento. Cuando les hago pruebas de sensibilidad a los alimentos, nos damos cuenta que son sensibles, no es tanto que no les guste. Si tú comes algo que te hace daño, tu cuerpo lo empieza a rechazar. Claro. Entonces, la gente dice, es que no sé por qué no me gusta tal o cual o tal grupo de alimentos. Muchas veces no es solamente la parte del contacto, del gusto, sí, del sentido del gusto, no. Es más bien que ese alimento tal vez le produce sensibilidad. Como Su cuerpo la leche, no le cae bien. Exactamente, no le cae bien. Y la sensibilidad se puede manifestar como migraña, se puede manifestar como colitis, como gastritis, como incapacidad para perder peso. Entonces, son variadas las manifestaciones de una sensibilidad, pero nadie nos dice que esta sensibilidad puede tardar hasta 2 días en aparecer. Es decir, yo como hoy un alimento al cual soy sensible y hasta dentro de 2 días va a aparecer la sensibilidad. Okay. No me voy a acordar, si me acordé de claro, lo que comí hoy, sí, que no me van a andar acordando lo que comí hace 2 días. Sí, claro, ya pues, o sea, me voy a esperar 2 días a ver si es sensible también. Y aparte tenemos una dieta amplia, entonces para saber qué alimento fue, no sabemos identificarlo, para eso sirven este tipo de estudios. Y muchas veces nos hemos dado cuenta
que es por lo que tú platicabas. Es sensibilidad, tal vez heredada, tal vez porque su mamá no lo consumió, a lo mejor su mamá no lo consumía porque también era sensible. Y esa sensibilidad a lo mejor también la heredó. No es tanto el gusto, sino esa sensibilidad a ese alimento. Lo que decías. Oye, y ya como para concluir, ¿qué recomendación le puedes dar a la gente que nos está viendo de qué es lo que debe de hacer? Y, por ejemplo, puede ser que des alguna recomendación de algunos alimentos que sean exclusivamente para toda la gente, o sea, que sí puedan ser nutritivos o cómo debe de ser pues la alimentación diaria, ¿no? ¿Qué debemos integrar a nuestra alimentación siempre? Algo que yo me he dado cuenta de la dieta actualmente es que es pobre en proteína. En proteína y en vegetales. En México tenemos la bendición de tener una gran variedad de vegetales durante todo el año. Tenemos vegetales de estación y vegetales que son de todo el año. Entonces, algo que yo siempre recomiendo son los vegetales verdes y aumentar el consumo de proteína. La carne, por carne me refiero no solo a carne de res, sino pescado, pollo y res. Puerco no tanto porque tiene mucha grasa, pero no se trata de satanizar ningún alimento. Pero en general, yo lo que me doy cuenta que es un común denominador que no consumimos suficiente proteína. Porque de repente dicen la dieta, cero carne. Y no. La carne es el principal aporte de hemoglobina en el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, si no, por eso hay personas nos descompensamos con anemia. Claro. Entonces, eso yo creo que con eso concluiría. Creo que aumentar la cantidad de proteína que se consume actualmente y la cantidad de vegetales. Las porciones del plato del buen comer estaría... Más que, pues, sí, ¿no? El plato del buen comer tiene mayor proporción de carbohidratos. Eso es principalmente para niños o para adultos con actividad física constante. Para alguien sedentario, eso haría que subiera de peso. No funciona, fíjate qué tal. Y fíjate que es lo que te enseñan en la escuela. O sea, es la base de la educación, de la alimentación. Sí. Y es lo que les pues, comentaba de la compleja, medicina personalizada. ¿no? Sí, pero por eso igual viene junto con ejercicio. Claro. ¿no? Igual y te dicen que es el plato del buen comer, pero también tienes que tener mínimo media hora de hacer ejercicio. Donde ya sea caminar, correr. Entonces es como que el equilibrio de lo normal. Sí, así es. Llamar de alguna manera. Pero lo mejor sería una alimentación independiente. Claro, ¿no? que sí. Personalizada para cada uno. Qué padre tema, Carolina. Yo creo que hasta lo pudiéramos alargar un poquito más, ¿eh? Claro. Igual y que vengas otro día porque estaría muy padre pues terminar de plasmar este entendimiento de la alimentación personalizada, porque fíjate que yo lo había escuchado y es muy interesante porque de verdad el saber que hasta ahí implica toda tu herencia y hasta ahí sigues viendo a tus antecesores y a tus ancestros, dices, caray, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Quita culpas, porque hay personas que viven con la culpa de que, ay, subo de peso. Frustraciones. Y frustraciones, y es que no tienes voluntad, y es que no le echas ganas, sin saber que venimos arrastrando genes, cargas hereditarias que nosotros no elegimos ni controlamos. Claro, exactamente. Pues muchas gracias, Carol. Muchas gracias a ustedes. Nos esperamos nuevamente. Gracias. Así es. Pero pues bueno, por ahora nos damos una pequeña pausa comercial y regresamos con mucho más.